Muy bien, entonces estamos en la segunda sesión de la parte de Evangelio y Cultura, donde estamos hablando acerca de la iglesia. Sí, en la sesión anterior hicimos como una pequeña introducción al tema y básicamente hicimos énfasis en tres puntos. ¿Sí? Te los aquí vuelvo a mencionar porque creo que son importantes y sí me interesa que estén claros conforme avanzamos. El primer punto que vimos es que Dios y la iglesia están estrechamente conectados. Sí, y ahí hacíamos dos énfasis, no sé si te acuerdas. Lo primero que dijimos es que no puede haber doctrina de Dios sin doctrina de la iglesia. Sí, es decir, no podemos conocer quién es Dios si la iglesia no existiera, porque conocemos a Dios primeramente a través de lo que Él ha hecho por su iglesia. Sí, es decir, por ejemplo, conocemos a Dios a través de la palabra, de la Biblia. ¿Para quién fue dada la palabra? Para la iglesia. ¿Sí? Si Dios no hubiera dado la palabra a la iglesia, ¿cómo conoceríamos a Dios? No se podría. Entonces no puede haber doctrina de Dios sin doctrina de la iglesia. Pero en segundo lugar también dijimos que no puede haber doctrina de la iglesia que no esté totalmente referenciada a Dios. ¿Sí? Es decir, primero tenemos que entender quién es Dios, qué hace Dios, qué está buscando Dios, para poder definir lo que la iglesia es, para qué está en el mundo. ¿Sí? Todo lo que la iglesia es y hace está directamente conectado con quien Dios es y lo que Él hace. ¿Sí? Entonces, dijimos que Dios y la iglesia están tan estrechamente conectados que no podemos conocer uno sin el otro. Que no podemos ser cristianos sin pertenecer a una iglesia local. Están tan conectados que de hecho leímos por ahí que la Biblia menciona a la iglesia como una extensión de Cristo mismo. Si no se recuerda el pasaje que leímos, que dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Sí? Como si de alguna forma la Biblia estuviera dando a entender que sin la iglesia, Cristo estuviera incompleto. ¿Sí? Obviamente no es así tal cual, pero te está dando una idea bastante impactante, bastante maravillosa, bastante asombrosa, que Cristo se pueda considerar a sí mismo en algún sentido incompleto sin nosotros. Es algo, pues ahora sí que ¿qué más quieres, no? Sí. En segundo lugar, dijimos que la iglesia es una obra trinitaria y veíamos específicamente tres formas en que se llama a la iglesia. Se llama el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces veíamos que todo lo que la iglesia es y hace tiene que ver con esta obra trinitaria de Dios, con un Dios trino. ¿Sí? Y también hicimos énfasis muy fuerte en que hay un adentro y hay un afuera. ¿Sí? Hicimos énfasis en dos pasajes. Primero hicimos el énfasis en 1 Corintios 5, donde Pablo llama a la iglesia de Corinto, no sé si te acuerdas, a expulsar al pecador del medio de ellos. ¿Te acuerdas que había un hombre que estaba en pecado flagrante, sin arrepentimiento y todo? Y entonces Pablo en palabras fuertes y tajantes dice, echen al impío del medio de ustedes. ¿Sí? O sea, sáquenlo, expúlsenlo. Y si Pablo dice expúlsalo, la idea es clara. Hay un afuera y hay un adentro. ¿Sí? También hablamos acerca de Juan, en su carta de primera de Juan, donde Juan habla acerca de los anticristos. Y específicamente dice, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Y entonces cuando mezclamos todo el testimonio de la Biblia, pero específicamente estos dos pasajes, el pensamiento que se genera es claro. No pertenecer a la iglesia local es no pertenecer al pueblo de Dios, es no ser parte del cuerpo de Cristo y es no ser el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? No pertenecer a la iglesia local es básicamente no ser un cristiano genuino. ¿Sí? Entonces hacíamos una pregunta y la pregunta era, ¿estás adentro o estás afuera? ¿Sí? Entonces, en esa misma línea, hoy me gustaría tocar un tema del que todos de alguna u otra forma fuimos partícipes. ¿Sí? Tal vez hubo como que dudas mientras todo esto pasaba, o tal vez nada más fue como que, pues el pastor dijo, la iglesia sí le hizo y pues yo seguí ese liderazgo. ¿Sí? Pero durante la pandemia se creó algo que se le llama ahora la iglesia en línea. ¿Sí? No nació específicamente en la pandemia,
pero en la pandemia fue algo que se disparó exponencialmente, o sea, fue algo que hizo un boom total. Incluso iglesias que antes se negaban totalmente a tener una presencia digital, a estar en YouTube, en Facebook, en lo que sea, en pandemia se vieron obligados a hacerlo, no había otra forma, ¿sí? Entonces, no sé si tú fuiste uno de los que así como que esto no me gusta, yo quiero ir a la iglesia, o buscaste una iglesia física o presencial, o simplemente, bueno, pues así por ahorita y no pasa nada, es lo mismo. O tal vez fuiste del otro lado de aquellos que en medio de la pandemia pues encontraron un pastor virtual mejor preparado, que me cayera mejor, o que supiera más, o que me explicara mejor, y entonces ya mejor me congregaba virtualmente en Timbuktu, en vez de aquí en donde yo vivo, porque finalmente parecería no haber diferencia, ¿no? Si escucho la predicación de la iglesia a la que yo iba antes en YouTube, y escucho la predicación del pastor fulanito en YouTube, y el pastor fulanito sabe más, o me cae mejor, o explica mejor, pues escucho la del pastor fulanito, el fin, que es lo mismo, ¿no? Y entonces, sea como sea, el concepto de la iglesia en línea se expandió muy rápido durante la pandemia, y hoy por hoy sigue creciendo. De hecho, hay unas cosas bien, pues no encuentro otra palabra, como totalmente locas. Encontré, no sabía yo que existía, una iglesia que es totalmente en línea. No tiene un edificio físico, pero aparte, el pastor o los líderes que predican lo hacen con avatares, con monitos creados como los que tienes en tu iPhone, así. O sea, tú nunca ves al pastor físicamente, jamás. Es como si estuvieras jugando un videojuego y tú entras como también con un avatar. Sí, de hecho, pues sí está bien loco, porque estaba viendo cómo funciona, y por ejemplo hay algunas personas, se ven como las reuniones, ya te cuenta que estás en un videojuego y entra Rafiki, el del Rey León, tal cual, el mono del Rey León, y ese es un congregante, y se está congregando en ese momento y va a escuchar la predicación y la alabanza, y yo dije, está demasiado loco, o sea, sí, pero existe, y de hecho está creciendo muy rápido, ¿sí? Entonces, obviamente todo esto, tanto ese extremo como el no tan extremo que tal vez tú y yo vivimos, presenta una serie de preguntas. ¿Se puede hacer iglesia en línea? O sea, ¿realmente puede existir una iglesia en línea y puedo ser yo parte de una iglesia en línea como este extremo, o tal vez un poco menos? ¿Sí? ¿Puedo ser miembro digital de una iglesia? Alguien nos decía hace un tiempo, unos amigos, que uno de los jóvenes en cierta iglesia ya no iba a los cultos, pero siempre se conectaba a las reuniones y comentaba y todo. Entonces decían, él es un miembro virtual. Y es como que, o sea, ¿se puede ser un miembro virtual? Que nunca me presente físicamente en la iglesia, pero ahí estoy todo el tiempo viendo las predicaciones y comento amén y hago preguntas, pero nunca voy físicamente, ¿sí? ¿Realmente es necesario asistir físicamente a una congregación? O sea, ¿tengo que estar en cuerpo en una congregación? ¿Sí? Es lo que vamos a ver. ¿Puedo tener un pastor virtual? ¿Sí? Que esto es algo que yo ya había escuchado. No, como te digo, no nació de la pandemia, es algo que ya sucedía antes, ¿sí? En las iglesias, sobre todo en las iglesias muy, muy grandes. En Estados Unidos es algo que tiene mucho tiempo pasando, pero aquí en México específicamente es algo como más nuevo. Son pocas las iglesias que lo hacen, pero existe, ¿sí? Entonces, ¿puedo tener un pastor virtual? O puedo recibir la palabra semana tras semana de manera virtual y no pasa nada, es exactamente lo mismo. Entonces, hay muchas preguntas de esta índole que es lo que me gustaría que ahorita abordáramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ser cristiano significa pertenecer a una iglesia, entonces es necesario entender exactamente qué es una iglesia, ¿sí? ¿Qué constituye una iglesia? Entonces, esta discusión, la parte de iglesia en línea o no iglesia en línea y todo esto, obviamente es una discusión que hoy por hoy sigue desarrollándose, ¿sí? Sobre todo dentro de la iglesia, como te digo, en países como Estados Unidos es algo que está bastante fuerte. Hay discusiones de comparar pros y contras, hay discusiones de qué significa la palabra iglesia, que es la que se usa en la Biblia para hablar de la iglesia, si hay se cuestiona si una comunidad puede ser tan genuina de manera virtual como física. O sea, hay como muchos puntos, pero si realmente queremos avanzar en este tema, lo que debemos de hacer
Es ir a la teología bíblica, histórica y sistemática. Debemos de regresar a la palabra y ver qué es lo que la palabra ha dicho y qué ha dicho la iglesia a través de todo el tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a explorar el día de hoy 3 temas que están relacionados con la iglesia. Vamos a hablar acerca del templo y la presencia de Dios. Vamos a hablar de la antropología y vamos a hablar de la teología histórica. ¿Sí? Vamos a hablar del templo y la presencia de Dios. Vamos a hablar de la antropología y vamos a hablar de la teología histórica. ¿La segunda cosa? Antropología. ¿Sí? Vamos a hablar del templo y la presencia de Dios, de la antropología y de la teología histórica. Entonces vamos a empezar hablando sobre el templo. Creo que ese es un tema que está fresco en nuestras mentes, sobre todo porque hace poquito cruzamos la parte de la limpieza del templo en Juan. ¿Sí? El Antiguo Testamento nos muestra que Dios se encuentra con su pueblo en un lugar específico y físico. El templo era un lugar físico. ¿Sí? N.T. Wright, que es un autor y estudioso del Nuevo Testamento, propone que el templo era el heredero de los momentos como la visión de Jacob. ¿Te acuerdas que también hablamos un poquito de eso? Jacob se duerme y luego de repente tiene una visión donde ve una escalera que va desde la tierra hasta el cielo. Sí, y ángeles que bajan y suben por esta escalera. Entonces lo que Jacob está viendo es, aquí en este lugar, el cielo y la tierra de alguna forma se están conectando. Hay una comunicación abierta y directa. ¿Sí? Entonces, N.T. Wright propone que el templo es el heredero de esta misma idea. ¿Sí? El descubrimiento de que un lugar en la tierra podía intersecarse con y ser la puerta al cielo mismo. ¿Sí? Entonces, como decíamos en Juan, el templo no nada más era un lugar conveniente para la adoración, no nada más era el único lugar donde podías adorar a Dios, ¿sí? También era el lugar donde el cielo y la tierra se unían. ¿Sí? Entonces, la presencia de Dios, si te acuerdas, no visitaba el templo o el tabernáculo, no bajaba de vez en cuando, sino que habitaba en ese lugar todo el tiempo. Dios elige hacer habitar su presencia en un lugar físico. Y esta idea va más allá que nada más hablar del templo y el tabernáculo. Porque si avanzamos hasta Apocalipsis y hablamos de los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es un lugar físico. ¿Sí? Cuando todo termina, Dios muy fácilmente pudiera decir, pues ya para qué quiero lo físico, mejor todos vamos a ser nada más espíritus, ¿sí? Y ya, se acabó. ¿Para qué quiero un mundo físico? No hay necesidad, ¿sí? Sin embargo, esa no es la esperanza cristiana. En Apocalipsis 21:3 dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo, el lugar donde Dios habita, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. De manera física, no vamos a existir como gasparines, como espíritus ahí flotando, como seres etéreos. Vamos a tener un cuerpo físico, y en medio de ese espacio físico, Dios va a habitar entre nosotros. Entonces, toda la descripción que tú y yo podemos leer de la Nueva Jerusalén en diferentes pasajes nos lleva a la conclusión de que esta ciudad, la Nueva Jerusalén, es el tabernáculo de Dios al final de los tiempos. ¿Sí? La historia bíblica comienza en un templo. ¿Te acuerdas que decíamos que el jardín del Edén era un tipo de templo? Era un lugar donde a Adán y Eva se les fue puestos y se les dio instrucciones que solo se repiten otra vez en la Biblia cuando se habla de los sacerdotes en el tabernáculo o en el templo. Y luego cuando lo sacan, dice que Dios pone una espada al oriente. ¿Por qué nada más ahí? ¿Que no podías caminar por otro lado? Entonces, un dato interesante es que todos los templos en ese tiempo tenían su puerta al oriente. Y cuando la Biblia dice, Moisés escribe que puso una espada al oriente, lo que está diciendo es, la puerta estaba al oriente. No podías entrar. La puerta estaba al oriente como si fuera un templo.
porque no es como si fuera un templo, es que el jardín del Edén era un templo, ¿sí? Entonces la historia de la humanidad comienza en un templo físico y va a terminar en un templo físico. Chris T. Maker dice: toda la Nueva Jerusalén es la habitación de Dios. La ciudad misma se ha convertido en el lugar santísimo, ¿sí? Pero la Nueva Jerusalén es un lugar físico, tangible, con personas físicas. Entonces, obviamente, hoy por hoy, hay muchos proponentes de la iglesia en línea, muchos defensores de la iglesia en línea que dicen: ok, pero Dios no está limitado por el tiempo y el espacio. O sea, tú no puedes querer limitar a Dios a un edificio, a un grupo de gente reunida. Dios está en todas partes, ¿sí? Y es cierto. Sí, la pregunta en realidad no es si Dios está limitado, como si Dios no fuera omnipotente. La pregunta más bien es: ¿ha decidido Dios establecer su presencia y su bendición de manera específica en cierto lugar, en cierto tiempo? O sea, ha tomado Dios una decisión, no que algo le impida, sino que Él ha decidido poner su presencia de manera especial en un lugar físico, ¿sí? Y obviamente la respuesta bíblica es sí. Esa ha sido la decisión de Dios a través de toda la historia, ¿sí? A través de la historia de la iglesia, los teólogos reconocen 3 niveles diferentes en que Dios está presente, ¿sí? Y son como que están en nuestra mente, pero luego no los sacamos, ¿no? 3 niveles diferentes en los que Dios está presente, o 3 formas diferentes en las que Dios está presente. Te voy a pedir que me ayudes a leer Salmos 139 del 7 al 12. Salmos 139 del 7 al 12. Ese sería el 1. 2. Juan 14 del 16 al 18. Juan 14 del 16 al 18. Salmos 139 del 7 al 12. Ese sería el 1. 2. Juan 14 del 16 al 18. Y 3. Efesios 2 versículos 21 y 22. Efesios 2 versículos 21 y 22. Si alguien me ayuda con Salmos, por favor. Sí. Jamás podré escaparme de tu espíritu, jamás podré huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podrá pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convirtiera en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Entonces, nivel 1. Dios está en todas partes. Aún donde no hay seres humanos, Dios está ahí. ¿Sí? No hay ningún lugar en donde tú y yo podamos escapar de su presencia. Dios está en todas partes, ¿sí? Segunda forma, esto está en Juan 14, 16 al 18, por favor. Adelante. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. El Espíritu estará en ustedes, y poquito atrás dice, el mundo no puede recibirlo, ¿sí? Segunda forma, Dios habita en los creyentes a través del Espíritu Santo de una forma única y especial, ¿sí? Aunque su presencia está en todos lados, en el creyente habita de una forma especial. Y Jesús es claro, el mundo no puede recibirlo, ¿sí? Solo aquellos que han nacido de nuevo. Y tercera forma, Efesios 2, 21 y 22. Adelante. En quien todo... Efesios 2, 21 y 22. Sí. Okay. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, en Efesios, Pablo está hablando de la iglesia reunida, la iglesia local.
y dice que la iglesia local es el templo de Dios, la morada de Dios, ¿sí? El lugar donde Dios habita. ¿Sí? Entonces hay tres formas en que Dios manifiesta su presencia, o tres niveles, ¿sí? O tres formas en que Dios habita. Una está en todas partes. Dos, está especialmente y de manera única en el creyente. Pero tres, está de manera especial y única en la iglesia reunida. ¿Sí? Hay una forma, hay un sentido en el que Dios está presente cuando nos reunimos, que no está presente cuando estamos cada uno en nuestras cosas del día a día. ¿Sí? Es una forma diferente. Y de hecho tú y yo pudiéramos añadir un cuarto nivel, y ese cuarto nivel sería aquel que alcancemos cuando lleguemos a la gloria, donde Juan otra vez dice, estaremos con Él y lo veremos tal como Él es, porque seremos como Él es. Ese sería el cuarto nivel. Hoy por hoy lo vive en nosotros, cuando nos reunimos está con nosotros, pero no podemos verlo tal como Él es. Eso va a ser hasta que lleguemos allá. ¿Sí? Entonces es importante que tú y yo hagamos diferencia en estas tres formas en que la presencia de Dios habita. Pero también es importante que hagamos diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal. ¿Sí? La iglesia local es la iglesia visible y reunida. ¿Sí? Local es visible y reunida. ¿Sí? La puedo tocar, la puedo estar ahí junta y la puedo ver. La iglesia universal hace referencia a todos los creyentes en todo el mundo durante todo el tiempo. ¿Sí? Entonces piensas en Iglesia Universal, piensa en Pablo. Piensas en Iglesia Universal, piensa en Calvino. Piensas en Iglesia Universal, piensa en John Wesley. ¿Sí? Todos ellos son parte de la iglesia, ¿sí? Porque duermen, están en algún lado, esperando lo mismo que tú y yo, el día que Cristo vuelva. Ellos son parte de la iglesia universal junto contigo y conmigo. ¿Los podemos ver? No. ¿Los podemos tocar? No. La iglesia local sí se puede tocar y se puede ver. Entonces me gustaría que me acompañaras por unos pasajes que hablan acerca de la iglesia local, ¿sí? Y que viéramos lo que sobre todo Pablo dice al respecto de la iglesia local. El primer pasaje es 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Dios habita en medio de su pueblo cuando se reúne. 1 Corintios 3:16. Y es una pregunta. Dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ahora, en el contexto de este capítulo, del capítulo 3, Pablo al principio comienza a hablar de la división que hay en la iglesia entre yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, ¿sí? Y Pablo dice, no, es que aquí ni Pablo es nada, ni Apolos es nada, o sea, yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento de la iglesia local. ¿Sí? Está hablando del cuerpo de creyentes reunido. No está hablando de cada uno como un individuo, sino de la iglesia como un colectivo, ¿sí? Y si te fijas, Pablo hace énfasis, ustedes son templo de Dios. Otra vez, el templo de Dios es el lugar donde Dios habita, ¿sí? Y ustedes, y el Espíritu de Dios habita. Dos cosas distintas, ¿sí? ¿Qué es lo que veíamos? Forma 2, de manera individual, el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Y forma 3, de manera colectiva, Dios habita entre nosotros, ¿sí? Acompáñame ahora adelantito, 2 Corintios 6. 2 Corintios 6. Y vamos a leer de los versículos 14 al 16. 2 Corintios 6, del 14 al 16. El versículo 14 dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo,
habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Entonces la instrucción de Pablo es que los creyentes no deben unirse a los incrédulos, los creyentes de manera individual. Pero la razón por la que cada creyente de manera individual no debe de unirse en yugo desigual es porque nosotros, todos juntos, somos el templo del Dios viviente. ¿Sí? Todos juntos y reunidos somos el templo. Y luego hace una referencia a ciertas citas en Ezequiel y así, y dice: habitaré en ellos y andaré entre ellos. Y nota que la promesa de Dios siempre es colectiva. Ustedes serán mi pueblo. ¿Sí? Desde el principio, en Génesis, cuando Dios se presenta a Abraham: haré de ti una gran nación. ¿Sí? Y yo seré su Dios, el Dios de la nación. Hay un sentido en que Dios está buscando un pueblo. ¿Sí? Pablo puede decir: Cristo murió por mí de manera individual, pero cuando muere por mí lo hace para integrarme a un pueblo, a una familia, a un cuerpo de creyentes. ¿Sí? Entonces, el templo de Dios, nosotros colectivamente somos el lugar donde Dios habita de manera especial. A lo largo de todas las cartas, Pablo es claro en que Dios habita de manera única en la iglesia reunida. ¿Sí? Pero esto no nada más es una idea de Pablo. ¿Sí? Parte de la teología bíblica del templo es que en los 3 periodos, ¿cuáles 3 periodos? Antes de Cristo, durante la época de la iglesia, que es la que tú y yo vivimos, y en los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿sí? La presencia de Dios, aunque está en todas partes, habita de manera diferente, más profunda y en un sentido especial, en un lugar físico específico. ¿Sí? Entonces, esta, si te fijas, es una idea que está en toda la Biblia. Eso es teología bíblica. ¿Sí? Cuando seguimos toda la línea de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cuál es la idea de esto? Y la idea es: Dios siempre ha establecido su presencia en un lugar físico específico. ¿Sí? Hoy por hoy, en la era de la iglesia, ese lugar es la iglesia reunida. No soy yo individualmente, sino yo cuando me reúno con otros. Sí, aquí me gusta la analogía de Pedro, que dice: ustedes son piedras vivas, ¿sí? Siendo edificadas como el templo. ¿Sí? Entonces, esta idea que tenemos de yo soy la iglesia es totalmente errónea. No es parte de lo que la Biblia enseña. Tú eres una piedra. Si se juntan las piedras, se construye un templo. Pero tú, como piedra allá aventada y arrumbada, no eres un templo. Eres una piedra. ¿Sí? Necesito a las demás piedras. Entonces, esa sería la primera parte. ¿Sí? Hablamos acerca del templo y la presencia de Dios, y la idea central es: Dios siempre ha hecho habitar su presencia de manera única y especial en un lugar físico y específico. ¿Sí? Segundo, dijimos que íbamos a hablar acerca de la antropología. ¿Sí? ¿Qué es antropología? En una definición más sencilla es: la antropología se encarga de estudiar qué es lo que nos hace humanos. ¿Sí? De ahí se desprende todo lo que tiene que ver con cultura, sociedad, que es algo que nos debe ser humanos, ¿sí? Entonces, básicamente la antropología se encarga de estudiar lo que nos hace humanos. Y en relación a la iglesia en línea podemos presentar una pregunta: ¿qué tanto puede un alma sin cuerpo, es decir, una presencia digital, virtual, como tú quieras, involucrarse en las interacciones entre creyentes que Jesús y los escritores del Nuevo Testamento mandan y visualizaron? ¿Sí? Ellos dijeron: así se debe ver la iglesia. ¿Qué tanto una presencia sin cuerpo puede cumplir esto? ¿Sí? Entonces, el Nuevo Testamento está lleno de muchas instrucciones que son llamadas los unos a otros. ¿Sí? Y me gustaría que me acompañaras a leer algunos de estos y que mientras los leemos te hagas estas 2 preguntas. ¿Se pueden cumplir estos mandamientos de manera virtual? Si, o sea, vamos a leer la cita y pregúntate: ¿puedo hacer esto de manera virtual? Y segundo, ¿qué tanto se pueden hacer? ¿Hasta qué punto se pueden cumplir?
¿sí? De manera virtual, estamos hablando de manera virtual. ¿Puedo cumplirlo de manera virtual? Y si sí, ¿qué tanto puedo hacerlo de manera virtual? ¿Hasta dónde lo puedo llevar? ¿Sí? Entonces te voy a dar otra vez algunas citas y te voy a pedir que me ayudes a leerlas. Gálatas 5:13. Estas sí no tienen ningún orden, no pasa nada como se lean. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. ¿Verdad? Sí, adelante. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Instrucción: sírvanse por amor los unos a los otros. Dos preguntas: ¿se puede hacer de manera virtual? ¿Y hasta qué punto se puede hacer? ¿Sí? Efesios 4:2, por favor. Efesios 4:2. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Hago énfasis en que soportarse no es, no, me caí re mal, pero lo aguanto, pues ahí lo soporto. No, soportándose es, échame tu carga, yo te ayudo a cargarlo. ¿Sí? Échame lo que te agobia, yo te ayudo a llevarlo. ¿Sí? Eso es soportarse. Entonces, podemos hacer eso de manera virtual. ¿Y qué tanto? ¿Sí? Hebreos 10, 24 y 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Sí? ¿Se puede? ¿Y qué tanto? ¿Sí? Primera, sí, hoy dijo, no sé qué maestra en la escuela dijo, me siento triste. Iba pasando otra maestra y le dijo, no estés triste. Sí. ¿Funcionó? No. Sí. No. O sea, obviamente no funciona. Sí, dicen con un mensajito, como que pues no sé qué tanto, ¿verdad? Bueno, Primera de Pedro 4:9, por favor. Primera de Pedro 4:9. Sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuración. Sean hospitalarios, es decir, ¿qué significa ser hospitalario? Recibe en tu casa. Sí, que la gente pueda entrar a tu casa, y hospitalario implica que le das de comer, de beber, atiendes sus necesidades. Eso es hospitalario. ¿Sí? ¿Qué tanto lo puede hacer virtual? Si es que se puede. Te invito a mi espacio, a mi MySpace. Ajá. En el Minecraft. Santiago 5:16. Santiago 5:16, por favor. Por tanto, Confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Confesar pecados y orar unos por otros. Y Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces ahí tienes varias instrucciones. Dedicarse a las enseñanzas de los apóstoles. Se puede hacer en línea, ¿y qué tanto? Dedicarse a la comunión. Se puede hacer en línea, ¿y qué tanto? Dedicarse al partimiento del pan, que literalmente significa compartir los alimentos. Se puede hacer en línea, ¿y qué tanto? ¿Sí? Y dedicarse a la oración. Se puede hacer en línea, ¿y qué tanto? Ten tú así como tus respuestas, ¿no? Tú y yo no fuimos creados como almas sin cuerpos. No lo fuimos en el Edén, ni lo seremos en la Nueva Jerusalén. Sí. Pablo, durante todas sus cartas, porque este de hecho es uno de los argumentos, pero Pablo mandaba cartas, por supuesto. Era el medio que había. Pero en todas las cartas, si recuerdas, siempre hay un deseo de Pablo. Deseo ir a verlos. Deseo estar con ustedes. Deseo comunicarles. Sí, o sea, Pablo, y siempre es como que de aquí me voy a ir allá y segurito que les caigo y me quedo un tiempo con... Pablo ni siquiera sabe qué va a pasar. ¿Sí? Está en la cárcel y oren porque de aquí que me voy con ustedes y de ahí me voy para España. Pero, o sea, de que llego a verlos, si salgo aquí, llego a verlos. ¿Sí? La carta es el medio por el que puedo comunicarme con ustedes ahorita. Pero lo que realmente deseo es verlos. Yo quiero verlos, quiero estar donde ustedes están. ¿Sí? Entonces Pablo mismo admite que las cartas no son un sustituto para la presencia física. ¿Sí? Continuamente expresa su deseo de estar.
Cristo y los apóstoles nos enseñan que Dios nos creó alma y cuerpo. Esa fue la forma en que Dios nos creó. Y de hecho, en nuestra mente, alma y cuerpo son divisibles. En la mente de los escritores bíblicos no se pueden separar. Alma y cuerpo son una sola cosa entrelazada. ¿Sí? No hay división. Un alma sin un cuerpo no existe. Y un cuerpo sin un alma está muerto. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo ministramos unos a otros, cuando servimos unos a otros, lo hacemos en alma y cuerpo, ¿sí? Ofrecemos medicina, ofrecemos comida y al mismo tiempo ofrecemos evangelio, ofrecemos consejo con base en las necesidades y con base en el evangelio, con base en lo que Cristo ha dicho. Pero ¿qué tipo de ministración sería si mi hermano, como dice Santiago, tiene frío y yo le digo, vete que voy a orar por ti? Santiago mismo lo reprueba. ¿Sí? O sea, eso no sirve de nada. Tienes que ministrar las necesidades físicas y espirituales, ambas. ¿Sí? Cuando tú y yo llegamos a los salmos testifican de la interrelación entre el cuerpo y el alma. ¿Sí? Para los salmistas, una flecha que atraviesa el cuerpo o las palabras que son usadas para insultar no solo hacen violencia al cuerpo o a la mente, ¿sí? Siempre hay un componente doble e incluso en nuestras mentes triple, porque hay un componente cuerpo, alma, espíritu. ¿Sí? Bíblicamente diríamos que somos creados ditómicos. ¿Por qué? Porque alma y cuerpo son imposibles de separar. Y espíritu. ¿Sí? Bíblicamente tú y yo tenemos dos partes, alma y cuerpo, que están entrelazados, indivisibles, espíritu, ¿sí? Entonces para el salmista siempre, si te toca el cuerpo, te toca el alma y de ley te toca el espíritu, ¿sí? Si te toca el espíritu, te toca el alma y te toca el cuerpo. Una escritora de algunos poemas dice, los humanos más que tener almas, son almas. No es tanto que tengamos cuerpos como que somos cuerpos. Todas nuestras experiencias, ya sean intelectuales, emocionales o espirituales, son siempre también físicas. Atraviesan nuestro sistema químico, vascular, muscular, glandular, respiratorio, neuronal y digestivo. Disparan a través de la sinapsis de nuestros cerebros y se registran en nuestros cuerpos. ¿Sí? Algo que la verdad a mí no me pasa tanto, gracias a Dios, pero a Francis le pasa más. Cuando llegamos a platicar y de repente tenemos algún disgusto, Francis rápidamente es como que se le cierra el estómago. No, ya no tengo hambre. Sí, y no creas que estamos peleados o enojados, o sea, hablamos, hubo una diferencia, todo está ya bien, pero Francis es, no puedo comer, no tengo hambre, no tengo apetito. En algún tiempo, hace algunos años, tuve una situación con un amigo. No pelea, sino más bien yo tuve que tomar una decisión un poco tajante. Y para mí fue súper estresante. No me di cuenta, pero mi cuerpo sí. Tenía unos dolores de panza que me doblaban acá, así, me tiraba en el piso, y Francis testiga, me tiraba en el piso y me hacía bolita o sea, aguantar que pasaran. Me inyectó Francis omeprazol, ketorolaco, dexametasona, butiolosina, todo lo habido y por haber, y no se me quitaba. Entonces ya hasta que fui con el doctor y me dijo, no, lo que tienes es que colitis de estrés, no sé cómo se llama, ¿sí? Entonces, tómate esto, y ya se me quitó. Pero al final es una situación emocional, se traduce en una situación física. Estamos interconectados, no hay forma de separarlo, no se puede, no es la forma en que Dios nos creó. Entonces tú y yo no podemos cumplir plenamente los unos a otros, que la Biblia nos llama, de manera virtual. No se puede hacer de manera plena. Aunque pudiéramos responder, sí se puede hacer. Por eso la siguiente pregunta es, ¿qué tanto? ¿Hasta dónde? Porque nunca lo vamos a poder hacer de manera plena. Porque todo lo que nos sucede siempre en cuerpo, alma y espíritu. Siempre. Sí, yo necesito atender a todas las cosas. Sí.
Rachel Starkey dice, la vida cristiana nunca podrá digitalizarse por completo. ¿Sí? Y hablando de antropología también, finalmente tenemos el Hijo de Dios viniendo en un cuerpo encarnado. La propiciación, el sacrificio de Cristo, requería un cuerpo de carne. Jesús es el ejemplo por excelencia de la importancia del cuerpo y el alma. Y algo que me llamó la atención cuando leía es que Jesús, cuando habla acerca de ministrar a los pobres y de servir y de dar a los pobres, no habla de ellos de manera abstracta, como que han escuchado que hay pobres, ¿verdad? Sino que está ahí donde están los pobres. Y cuando habla de los pecadores y los recolectores de impuestos, no dice, si han oído ustedes de los de impuestos, ¿verdad? Que no, son traidores, pues también hay perdón para ellos. Digo, que no vengan aquí donde yo estoy, sino que está donde están ellos. Su presencia física está donde hay necesidad. Fácilmente Cristo pudo haber ministrado a todos sin tener que estar ahí. Es Dios, puede hacer cualquier cosa. Pero su presencia física estaba donde había necesidad. ¿Sí? Entonces, respondiendo a nuestra pregunta, ¿podemos cumplir estos mandamientos de manera virtual? Sí, podemos enseñar, animar, exhortar, discipular, pero nunca vamos a poder hacerlo de manera tan robusta y tan plena como en persona. ¿Sí? Es imposible. Entonces sería nuestro punto 2, ¿no? En la parte primera, templo y presencia de Dios, la respuesta de la iglesia en línea puede existir. La respuesta es no. En el segundo punto de antropología, ¿cómo Dios nos ha creado? ¿La iglesia en línea puede existir? No. Dicen, más o menos. Puede existir en momentos o situaciones únicas o específicas. Por ejemplo, si dijéramos, hay una persona en Corea del Norte con N de no entrar, ¿sí? Y no se puede congregar con nadie. La única forma de hacerlo es a través de la pantalla. Hazlo. Es la herramienta, funciona, sirve. ¿Sí? Mientras sigues orando y como Pablo, anhelando ver a los creyentes. Pero mientras tanto, pues esa es la forma. Pero nunca es un reemplazo. Nunca puedo yo decir, no, pues ya sí está bien, esta es la iglesia y así virtual. Y luego que ya dejen a la iglesia congregarse y, no, pues aquí me estoy en mi casa, estoy más a gusto. No. ¿Sí? Tercero, pasamos a la parte de la teología histórica. Durante los siglos XVI y XVII, con base en lo que se conoce como sola escritura, o sola escritura, básicamente la sola escritura, parte de la reforma de la iglesia, dice que la palabra es la máxima autoridad para los creyentes. ¿Sí? Acuérdate que en ese tiempo la iglesia católica había puesto dos autoridades del mismo calibre: Biblia, tradición. Por tradición nos referimos a todo lo que la iglesia había hecho antes y al gobierno del Papa en ese momento. ¿Sí? Entonces, para la iglesia católica estas dos cosas estaban al mismo nivel. Si había cosas que la Biblia no decía, pero el Papa sí, el Papa mandaba. Si había cosas que la Biblia decía, pero el Papa decía otra cosa, como estaban al mismo nivel y el Papa estaba vivo, en comunicación directa con Dios, el Papa mandaba. ¿Sí? Entonces los reformadores entran y dicen, no, la Biblia es la máxima autoridad. La tradición sirve a los propósitos que la Biblia marque. ¿El Papa contradice la Biblia? Abandónalo. ¿Sí? No es Dios y no tiene la misma autoridad que la Biblia. Entonces todo debe ser filtrado a través de la Biblia. Esa es nuestra máxima autoridad. No significa, no leas nada, no estudies. No, sí. Utilízalo todo filtrado a través de la palabra. ¿Sí? Entonces, con base en esto, emergieron diferentes confesiones de fe y definiciones de lo que la iglesia era, desde diferentes denominaciones. Pero algo que era consistente entre todas ellas, porque cuando estudias un poquito de la Reforma, había muchas perspectivas diferentes respecto a ciertas cosas. No creas que, no sé cómo es en tu mente, pero tal vez es como que los reformadores se levantaron y todos estaban como que en el mismo plan, todos juntos tomados de la mano. No, había bastantes discrepancias en algunos temas de segundo orden, pero algo que era consistente entre todos
era que había 3 características que toda iglesia genuina debía tener. ¿Sí? Toda iglesia genuina debe tener estas 3 características. 1, predicación fiel de la palabra. ¿Sí? Predicación fiel de la palabra. 2, administración apropiada de los sacramentos, bautismo y cena del Señor. Y 3, un ejercicio fiel de disciplina eclesial. ¿Sí? Una iglesia genuina debe ejercer disciplina de iglesia. Entonces la pregunta aquí es, ¿puede una iglesia virtual cumplir con estas 3 cosas? ¿Sí? ¿Puede una iglesia virtual tener estas 3 características? Predicación fiel de la palabra, administración apropiada de los sacramentos y ejercicio fiel de la disciplina eclesial. Entonces vámonos primero a la predicación fiel de la palabra. Sí. En los últimos años, las iglesias multisitio, como se conocen, se han convertido en la estrategia de cajón para muchas iglesias y para el crecimiento de las iglesias. En este modelo, los elementos claves de una iglesia son duplicados en sitios nuevos, como si se tratara de una franquicia. ¿Sí? Como si pusieras un Starbucks, todos los Starbucks se ven iguales, todos los McDonald's se ven iguales, todos. Y entonces las iglesias multisitios son aquellas que pones otro edificio y se ve igual. Pasas y lo ves y puedes identificarlo inmediatamente. Ajá, algo así. Pero tienen otra característica. Y esta es que para mantener la consistencia, si muchas iglesias multisitio utilizan enseñanzas en video. Es decir, hay un pastor principal que predica en alguna parte del mundo y esas predicaciones se transmiten a esas iglesias que son multisitio. Esto para mantener como una línea en la enseñanza. Si todas las iglesias que son parte de esta iglesia mantienen la misma enseñanza, están escuchando lo mismo, ¿sí? Se llaman iglesias multisitio porque en realidad se les considera en su definición misma iglesia al colectivo de todas. O sea, tú no dirías, esa es la iglesia fulanita. De hecho, se les llama campuses. ¿Sí? Iglesia tal, campus aquí. Iglesia tal, campus allá. Porque individualmente no son iglesias. Juntas son una iglesia multisitio. Tienen muchos sitios. Y entonces, esta idea de que podemos enseñar a través de un video a gente a distancia de nosotros, no tiene ningún problema. Si tú y yo consideramos que la predicación es nada más un monólogo teológico, ¿sí? En el mejor de los casos. Sin embargo, una predicación fiel de la palabra no sucede en el vacío. Siempre se desarrolla en ocasiones específicas y con personas particulares en un contexto cultural específico, ¿sí? Es decir, cuando yo hablo y predico a las personas, ¿sí? Te quisiera hacer un ejemplo que me ha dado la vuelta. Cuando abordamos Génesis 1 y 2, ¿te acuerdas que hemos hablado en Génesis 1 y 2? En Génesis 1 y 2 aprendimos acerca de que Dios creó el sol y la luna. No son dioses como Dios, son creación de Dios, ¿sí? Y que Dios creó primero la luz y luego el sol, porque la luz no sale del sol en sí misma, la luz es Dios mismo, y fuimos así como desmenuzando todo eso, ¿sí? Y luego lo traíamos a nosotros, ¿sí? Así como el sol y la luna reflejan la luz que no les pertenece para dar gloria, tú y yo debemos de dar gloria a Dios, ¿sí? Debemos de reflejar la imagen de Dios, ¿sí? Y luego abordamos Génesis 2, no sé si te acuerdas, y hablamos del matrimonio, y hablamos que cuando dice ahí, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El matrimonio no es primeramente para que no estés solo, pobrecito. Si te sientes solo, no. El matrimonio es primeramente para cumplir con una tarea que Dios ha dado. Por eso Dios dice, le haré una ayuda idónea. ¿Sí? El problema de Adán no era en sí la soledad. Era que tenía una tarea que no podía hacer solo. Y necesitaba una ayuda. ¿Sí? Y entonces lo trajimos aquí, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo nos debemos de casar? ¿Cómo debemos de considerar unos a otros en el matrimonio? ¿Cuál es el objetivo del matrimonio? Pero yo te pudiera haber hablado en Génesis y también el pastor Marcos acerca de una teoría que se llama la PDFG. No recuerdo la última sigla.
donde básicamente se discute quién escribió Génesis 1 y Génesis 2. Pudo haber sido un hombre que se llama el profeta, o pudo haber sido un hombre que se llama el deuterocanónico, o pudo haber sido un hombre que se llama... Y entonces hay todo un análisis literario de por qué el 1 no se parece al 2, y los dichos que se hacen en el 2 son diferentes a los dichos del 1, y a Dios se le llama en el 2 diferente. Te hubiera servido, hubiera salido de aquí y hubieras dicho, totalmente es algo que puedo vivir esto, el deuterocanónico, sí. No, hubieras aprendido mucha información, porque es información y es interesante, pero no hubiera sido nada que pudieras vivir. Sí, parte de lo que la predicación implica es que el predicador conoce a la iglesia, de manera que puede hablar acerca de las necesidades de la iglesia. ¿Sí? Yo debo de conocer a cada uno de los que están aquí sentados en cierta medida para decir, en este pasaje Dios está hablando de muchas cosas, pero lo que la iglesia necesita escuchar hoy por hoy, en este pasaje, no lo que yo quiero que digan y lo que yo quiero que... No, en este pasaje es esto. Cuando pasamos por Gálatas, estaba leyendo un comentario y llamó mucho la atención que el pastor que estaba hablando de Gálatas conectó muy bien la enseñanza de Gálatas con el racismo, un tema que yo no había visto en Gálatas, y para mí fue como wow, o sea, sí está ahí, totalmente está ahí, yo no lo había visto, pero está ahí. Ahora, ¿hablamos el domingo del racismo? No, porque no es un problema cultural para nosotros el racismo como tal. ¿De qué me hubiera servido enseñarte acerca del racismo si no es algo que estemos viviendo hoy por hoy? Es un tema importante, totalmente, sí, pero no es prioritario, sí, para nosotros por lo menos. Entonces, un comentarista dice, el sermón asume una proximidad personal y una relación pastoral, o al menos el potencial para ellas, entre el predicador y el oyente. Es imposible para un predicador ser fiel al exponer la palabra si no conoce a la iglesia a la que le está hablando. No se puede, porque no voy a saber cuál es su necesidad. No voy a tener idea de lo que está pasando o viviendo, ¿sí? Y como un pastor que está 100, 200, 1000, 2000, 10,000 kilómetros de distancia de mí, me va a conocer. ¿Cómo le voy a hacer para que me conozca genuinamente? Porque pudiéramos decir fácilmente, me conecto al Zoom, perfecto, pero por el Zoom pues yo puedo fingir quién soy. Y al cabo nomás es 1 hora, no traigo el Zoom todo el día ahí abierto, ¿no? Y cuando, a las 8 nos vemos, pues a las 8 preparo todo para que todo esté acá hermoso, bello, y yo me vea acá angelical y sublime, ¿sí? ¿Cómo me va a conocer genuinamente? Es imposible. Y para que no digas, pero esa idea no tiene Biblia. Sí tiene Biblia. Pablo mismo reconoce esta necesidad. Acompáñame por favor a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Versículos 20 al 23. Versículos 20 al 23. Y Pablo dice en el versículo 20, a los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del evangelio. Entonces Pablo aquí no está hablando de que se comporta, llega con los judíos y se comporta como judío, llega con los gentiles y se comporta como... No, el evangelio da libertad, hay una flexibilidad, ¿sí? Y Pablo llega y entra en el contexto en el que están viviendo para poder hablarles, ¿sí? Y de hecho no es Pablo el único que hace esto. Cuando te regresas a la predicación apostólica en Hechos, por ejemplo, cuando Esteban predica, ¿te acuerdas del sermón de Esteban? Ustedes que son duros de servir. Y luego empieza desde el principio a contar cuando Moisés estaba allá en Egipto y Dios lo llamó y entonces Moisés vino y hizo esto y luego Abraham. ¿A quién le estaba hablando? A los judíos. Se sabían la historia, exactamente. Y entonces Esteban lo que hace es regresar en lo que los judíos saben, ¿sí? Cuando Pablo está hablando a los judíos, hace exactamente lo mismo.
¿sí? El Antiguo Testamento presenta a Dios y Cristo ha sido pues, bla, 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 bla. Pero cuando Pablo llega a Atenas, no llega y dice, atenienses, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento dice ahí en... ¿Por qué? Porque si les dice así, ¿qué van a decir los atenienses? No sé de qué Ni sé de qué me estás hablando, o sea, ni te estoy entendiendo. Pablo dice, a ustedes que tienen ahí la estatua del Dios no conocido, yo vengo a presentarles a ese Dios que no conocen. Y luego en el sermón de Pablo dice, Dios no es servido por manos humanas como necesitara de algo. ¿Sí? Y luego sigue avanzando. Y lo que Pablo está haciendo, que muchas veces a ti y a mí nos puede pasar por debajo del agua, es que está atacando las dos filosofías más fuertes en Atenas. ¿Sí? Estoicismo y epicureanismo. Está hablando de las dos al mismo tiempo, para que todos los que están ahí entiendan de lo que él está hablando, ¿sí? Y en base a su contexto entiendan quién es Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo predicar fielmente la palabra a un pueblo, a un grupo de personas, a una iglesia que no conozco? ¿Puedo? No puedo, ¿sí? Es imposible. ¿Sí? Puedo decir verdades bíblicas, totalmente, pero no puedo hacer lo que soy llamado a hacer, que es presentar la palabra para la necesidad específica de la iglesia, ¿sí? ¿Puede un congregante virtual recibir la palabra de manera fiel? No, porque recibir la palabra de manera fiel implica darme a conocer a la iglesia, ¿sí? Y no puedo hacerlo si el pastor está allá, quién sabe dónde, ¿sí? Ahora, en segundo lugar, dijimos que una iglesia genuina tiene sacramentos y disciplina. Sí, la administración de los sacramentos y la disciplina van de la mano. Sí. En cuanto a la disciplina, en Mateo 18, versículos 15 al 20, te lo leo. Mateo 18, del 15 al 20, dice, si uno de mis seguidores te hace algo malo, es Jesús hablando. Te lo estoy leyendo en la TLA, por cierto. Mateo 18, del 15 al 20. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas, para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 seguidores míos, para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios, como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Sí, que acuérdate, estos eran lo peor de lo peor, sí, o sea, sí. Entonces, les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá, y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará, porque allí donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. 3 cosas en este pasaje. 1. Donde están 2 o 3, no se refiere a un cafecito. Tenemos la idea de, no, ya estamos 2, 3 aquí reunidos, ya Dios está en medio. No, está hablando de todo un proceso, ¿te fijaste? ¿Sí? Primero ve, dile, no, trae a 2 o 3, no, dile a la iglesia. Entonces cuando dice, donde están 2 o 3 reunidos, está hablando del número necesario de testigos, que lo acaba de él mismo establecer arriba en base al Antiguo Testamento. Y lo que está diciendo es, cuando te reúnas como iglesia de manera formal, ahí voy a estar de una manera especial. Misma idea que ya tocamos arriba. Tercer forma o tercer nivel de la presencia de Dios. Hay una manera especial en la que Dios está ahí. Segundo, la disciplina de la iglesia presupone que sabemos quiénes son parte de la iglesia. No sé si te ha tocado ir a alguna iglesia donde llega un señor o señora que se dice cristiano, pero en realidad cuando platicas o interactúas con él, de cristiano no tiene nada, en absoluto. O sea, sí, y a veces hay personas que tú sí dices, o sea, mejor no digas que eres cristiano. Sí, o sea, mejor no digas nada porque... Entonces, la disciplina de la iglesia presupone que sabemos quiénes son cristianos genuinos. ¿Cómo? Por sus frutos, por sus obras, porque podemos ver su vida y decir, ese es una persona que está dando fruto, el Espíritu Santo está haciendo la obra en él y lo puedo ver, soy testigo, ¿sí? Y tercero, la disciplina en la iglesia es algo que la iglesia hace. No es responsabilidad nada más de los pastores o de los líderes, sino de toda la iglesia. ¿Te fijaste que fue el proceso?
¿sí? Dile tú primero, si no, trae a dos. Si no, dile a la iglesia. Y si no recibe lo que la iglesia dice, ¿sí? Entonces trátalo como a un no creyente. Toda la iglesia junta hace disciplina, ¿sí? Y de hecho, dice, les aseguro que cualquier otra cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Esto, que es lo que en otros evangelios y que tú y yo conocemos como las llaves del reino, solo sucede cuando estamos unidos como iglesia. Tú y yo individualmente no tenemos las llaves del reino. Yo no puedo llegar y decirle a alguien, tú te ves como que no eres cristiano, estás excomulgado de la iglesia. No tengo esa capacidad, pero la iglesia reunida sí lo puede hacer. Toda junta puede decir, fulanito, te hemos estado llamando la atención, te hemos dado oportunidades, todos en amor te hemos llamado a volver y tú no quieres, sigues en tu pecado, ¿sí? Sigues ahí exhibiéndote pecaminoso y sin arrepentimiento. ¿Qué hay que hacer? No te reconocemos como un creyente, ¿sí? Pero implica que conocemos a la persona, ¿sí? Acuérdate que el propósito de la disciplina es triple. Uno, y lo más importante, que el nombre de Cristo no sea vituperado, ¿sí? Si hay alguien que se dice cristiano y no vive como cristiano, es nuestro problema, ¿sí? Porque que vaya allá afuera y diga, yo soy cristiano, y luego haga cosas que no, ¿qué van a decir? Y eso que es cristiano, eso que según vive en referencia a Cristo. Y si Cristo es nuestro mayor tesoro, es lo que vamos a cuidar, ¿sí? Con mayor devoción. Segundo, guardar la pureza de la iglesia. En 1 Corintios 5, donde Pablo hace uso de la disciplina, ¿sí? Dice Pablo, ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Sí? Entonces la disciplina tiene como propósito guardar la pureza de la iglesia. Y tercero, la disciplina tiene como propósito ganar al hermano que está en pecado, ¿sí? No echarlo para la calle que nunca vuelva, sino en amor echarlo para que regrese, para que se arrepienta y vuelva a vivir como un cristiano genuino, si es que es un cristiano genuino, ¿sí? Entonces la palabra clave es, ¿cómo podemos ejercer disciplina fiel y amorosa si no conocemos a las personas de primera mano? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo puedes? Reunión virtual de Zoom, el hermano fulanito está en pecado. ¿Y tú cómo sabes? ¿Cómo vas a saber? Y de entrada, ¿cómo sabes que es cristiano real? No, es que me dijo fulanito, vi un video de... Sí, o sea, no cuadra, ¿me explico? ¿Sí? En esa misma línea, una iglesia genuina administra fielmente los sacramentos, ¿sí? Y básicamente administrar fielmente los sacramentos significa dos cosas. Uno, la cena del Señor es un evento reservado para los creyentes. Cristo lo celebra con sus discípulos, es un evento cerrado. Entonces, aquellas personas que participan de la cena son aquellas personas que tú y yo como iglesia reunida reconocemos como creyentes, ¿sí? No invitarías a una persona que está ya traficando personas y vendiendo drogas y armas a participar de la cena, ¿verdad que no? Sería incongruente, ¿sí? Estás invitándolo a participar de Cristo mismo, que es lo que Cristo dice. ¿Cómo? Entonces la cena es un evento reservado para los creyentes. ¿Quién decide si alguien es creyente o no? La iglesia reunida. Yo solo no, el pastor solo no, el líder solo no, la iglesia reunida, ¿sí? Y segundo, nadie debe de tomar la cena indignamente, ¿sí? Porque tomar la cena indignamente trae juicio. Sí, Pablo es muy específico en 1 Corintios 11, que dice, por eso algunos de ustedes están enfermos, incluso algunos duermen. En otras palabras, están moridos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomaron la cena indignamente. ¿Cómo es indignamente? Sin reconocer al cuerpo de Cristo como cuerpo de Cristo, sin vivir en referencia al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, como iglesia, ¿cómo podemos asegurarnos de que aquellos que participan de la cena son verdaderos creyentes si no los conocemos? ¿Y cómo podemos decirle a alguien, hey, arrepiéntete porque no estás viviendo en referencia al cuerpo si ni siquiera sé cómo está viviendo? Es imposible, ¿sí? Una iglesia virtual es incapaz de hacer cualquiera de estas tres cosas de manera correcta, ¿sí? No puede, aunque quiera. Entonces, en conclusión, una iglesia en línea
no es una iglesia. ¿Sí? Una iglesia en línea es una contradicción. Una iglesia requiere una presencia física de todos los que son iglesia. ¿Sí? Primero dijimos que Dios habita en un lugar físico y ese lugar es ahora la iglesia, el lugar físico, con cuerpos físicos. Y segundo, la Biblia nos enseña que no enseña en ninguna parte que podemos estar en comunión con Dios plenamente, ¿sí? Tan solo como almas sin cuerpos. Y eso es algo muy interesante, porque si pudiéramos disfrutar de Dios plenamente y estar en comunión plenamente con Dios sin cuerpo, pues cuando te mueras ya, ¿qué más quieres? Ya no tienes cuerpo y estás con Dios. Pero esperamos algo más. Un día cuando nuestros cuerpos van a ser levantados. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ser como Él es y verlo tal como Él es, junto con todos los demás que son parte de la iglesia. Ahora, no te estoy diciendo que tira las computadoras de la iglesia y las cámaras y borra Facebook. No. ¿Sí? Los medios digitales son buenos, son una herramienta, ¿sí? Pero la iglesia tiene una naturaleza que no puede existir en línea y tiene ciertos deberes que no pueden cumplirse en línea. Entonces los medios digitales deben ser utilizados con sabiduría. Estuve viendo una iglesia que es una de las iglesias más grandes en Estados Unidos, que se llama Village Church. Y algo que me gustó mucho es que el pastor, antes de cada predicación, es con video pregrabado, ora, y su oración siempre invariablemente es que este recurso pueda servir para tu edificación, pero que nunca se convierta en un sustituto de lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de pertenecer a una iglesia local. Entonces él al inicio de todo está dejando muy claro, esto puede ser útil para ti totalmente, pero nunca puedes sustituir a que tú debes pertenecer a una iglesia local. ¿Sí? Lo digital no es solo el medio. Podemos decir, no es que nada más es el medio, no importa, pues la palabra está predicada y mira qué hacemos. ¿Sí? No es nada más un medio, ya que medios y mensaje están entretejidos. ¿Sí? Marshall McLuhan, que es un filósofo no cristiano, dice, el medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Entonces, si la Biblia me enseña que mi cuerpo es importante, que a Dios le importa mi cuerpo, la forma en que yo hago iglesia debe transmitir ese mismo mensaje. El cuerpo importa, e importa mucho. Agustín de Hipona decía, cuida tu cuerpo como si fueras a vivir eternamente y cuida tu alma como si fueras a morir mañana. ¿Sí? Entonces nuestros cuerpos físicos son parte del plan integral de Dios para santificación y redención. Duval and Hay, que son los autores, dicen, presencia describe el resultado final del reino de Dios, comunión eterna con el Rey. Él, el Rey, enjugará nuestras lágrimas y nosotros veremos su rostro. Yo no sé, pero yo no me puedo imaginar, y no sé si tú quisieras vivir una esperanza sin cuerpo, en el que no pudieras tocar a la demás gente que va a estar ahí contigo y tocar lo que Dios va a crear, porque va a ser algo increíble. Y el hecho de que Dios diga, Él enjugará nuestras lágrimas. Y que nada más sea como una expresión metafórica, o sea, realmente no es real porque no va a haber lágrimas porque no hay cuerpo. Como que perdería algo, ¿no? Pero decir, hay una esperanza y la esperanza incluye este cuerpo. ¿Sí? Este cuerpo con el que Dios me creó es algo único para el cristianismo. Y es algo que Dios hace énfasis durante toda la Biblia. Y nosotros debemos de hacer ese mismo énfasis.